Buenos días. Muchísimas gracias a FEMURO por invitarme hoy a participar en este evento. Siento no poder estar presencialmente, pero estaré encantada de responder las preguntas que me habéis enviado. La primera pregunta es, tu trayectoria es importante y destaca en tu carrera premios como el Premio CaixaBank a Mujer Empresaria y el estar dentro de la lista de las 100 mujeres líderes más importantes de España. ¿Qué supone esto para ti? Bueno, para mí supone principalmente un orgullo, porque al final, bueno, uno trabaja duramente y no ha sido nada fácil. He empezado en la empresa justamente pues cuando ha empezado la pandemia y después, bueno, pues un montón de tener la hostelería cerrada, hoy en día el problema con la inflación, etcétera. Un montón de retos uno tras otro, incluso el propio reto de sustituir a una persona como mi padre y cambiar la cultura de una empresa, ¿no? Y no es fácil, uno a veces se cansa, uno a veces piensa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si merece la pena todo esto. Y recibir reconocimientos y premios pues te anima a seguir luchando y te anima pues a seguir adelante y te hace ver bueno, que algo bien debes de estar haciendo si al final te acaban dando pues estos reconocimientos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, considero que sí, bueno, yo he recibido el premio CaixaBank a Mujer Empresaria, pero allá y fuera muchísimas otras mujeres empresarias que hacen una diferencia tan importante como la mía. Y también he recibido el premio a una de las mujeres con mayor liderazgo en España. Y al mismo tiempo reconozco que hay muchísimas mujeres ahí fuera que también son grandes líderes y hacen una gran diferencia en las sociedades en las que están. Y a lo mejor no tienen la visibilidad que tengo yo y por eso pues no reciben este reconocimiento. Y yo recibo este reconocimiento para mí, en mi cabeza, para ellas también. Porque al final este tipo de reconocimientos no es solamente para el que lo recibe, está reconociendo el trabajo de esas mujeres empresarias, el trabajo de esas mujeres líderes que hacen una diferencia en la sociedad en la que están. Para mí es un honor recibirlo en mi nombre, evidentemente, en el nombre de las personas que me ayudan a conseguir poner la empresa donde está y en el nombre de esas otras empresarias, de esas otras mujeres líderes que no tienen la visibilidad, pero que hacen un trabajo tan bueno y que tiene tanto impacto como el que hago yo o muchísimo más. La siguiente pregunta es, Leche Río fue creado por tu padre, tú has logrado ser líder en la empresa, pero hay muchas mujeres que tienen padres empresarios que por desgracia pues no lo logran. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave para conseguir esto? Bueno, mi padre nació en el año 40 y definitivamente era un hombre de su época bueno, pues que creía que el lugar de las mujeres era principalmente pues atendiendo a su familia, ¿no? Él siempre nos educó para algún día estar al frente de la empresa, pero de todas maneras siempre teniendo en cuenta que lo más importante era cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro marido, etcétera, ¿no? Y realmente creo que si hubiera podido elegir, posiblemente hubiera elegido un hombre. No lo sé al 100%, pero él pensaba que sí, que yo estaba preparada, si no, no me hubiera dejado la empresa en mis manos, evidentemente. Y al mismo tiempo, más que nada pensaba que le dolía, ¿no?, que pudiera sacrificar a mi familia, el cuidado de mis hijos por estar al frente de la empresa. Y lo hacía por bien, ¿no? Lo hacía por bien, por pensar en lo que era lo mejor para mí, ¿no? Los padres siempre intentan lo mejor para los hijos, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que tener su propio criterio, su propia opinión y a veces darse cuenta de que, bueno, pues lo que él piensa que es mejor para mí no tiene por qué ser lo mejor para mí, ¿no? Yo cuando tenía 23 años pues me di cuenta de que definitivamente me tenía que ir de la empresa porque mi padre era una persona pues que le costaba mucho delegar y que le costaba mucho dar responsabilidad. Y yo tenía claro que si algún día quería estar al frente de la empresa como él decía, pues iba a tener que aprender en otro sitio y cometer errores y probarme a mí misma, ¿no? Y fue lo que hice, lo que hice fue irme cuando tenía unos 23 años y terminé la carrera fuera y trabajar fuera. Y mi padre en principio pues no lo entendió y le pareció muy mal y le pareció que era un desprecio, que despreciaba pues de lo que él me ofrecía, ¿no? Pero después con el tiempo se dio cuenta de que era lo mejor que pude haber hecho, porque me ayudó a ganar seguridad en mí misma y me ayudó a ganar experiencia que no había conseguido trabajando solamente para él. Aparte de tener pues eso,
pues una buena educación y haber podido trabajar con otras empresas y aprender de otra manera a hacer las cosas, aparte de aprender idiomas, que hoy en día es muy importante, ¿no? Él al final de sus días pues me decía, Carmen, tú eres una mujer del mundo y tú puedes con todo. O sea que al final pues reconoció que tenía razón cuando me fui, básicamente. Aquí el consejo es, sigue tus sueños, sigue tu intuición y haz lo que tú piensas que tienes que hacer para conseguir que los demás te respeten y te den tu sitio. La siguiente pregunta es, imagino que él llevaría el negocio a su manera, y ahora tú lo haces a tu manera. ¿Qué os diferencia? Bueno, pues lo que nos diferencia es básicamente que, bueno, es que mi padre pues era el fruto de la educación que recibió y la sociedad en la que vivió y las circunstancias en las que estaba la empresa en aquel momento. Él creó la empresa y las circunstancias en aquel momento pues eran diferentes de las de hoy, ¿no? Pues eran las primeras empresas lácteas que se creaban en España, había menos competencia, los supermercados no tenían la fuerza de negociación que tienen hoy. Por otro lado, pues tenían los retos que tiene un emprendedor, ¿no? De conseguir financiación, de hacer un equipo, de levantar una empresa, que es muy difícil, ¿no? Y él era un hombre pues criado bueno, pues, en la dictadura de Franco, con la manera que pensaba la gente de aquella, ¿no? Yo soy una mujer que ha tenido oportunidades de educación que no tuvo mi padre. Tengo una carrera, tengo un MBA, he podido estudiar fuera, he podido aprender idiomas, he podido vivir y trabajar en otras empresas en diferentes países. Y esto pues me ha ayudado a aprender de diferentes profesionales y de la manera de hacer en diferentes países. Y te das cuenta de que hay muchas realidades diferentes y muchas maneras diferentes de hacer las cosas. Y esto pues hace que tengas una gran flexibilidad a la hora de adaptarte a las situaciones y a la hora de pensar, ¿no? Pensar que no solamente hay un camino y pensar que, no solamente, que quizás no tienes la razón, ¿no? Ser consciente de escuchar, de preguntar, de utilizar la experiencia y la sabiduría de otras personas, ¿no? Y esto es muy importante en el día de hoy, porque en el día de hoy pues estamos en una circunstancia muy diferente a la que se enfrentó mi padre. Yo me enfrento pues a una situación económica difícil, con una inflación pues como no se ha visto en los últimos 40 años, a una situación competitiva de mercado enorme, con la gran distribución que tiene una fuerza de negociación brutal y donde mis competidores pues son multinacionales que también tienen mucha más capacidad financiera que tengo yo quizás y que pueden competir de una manera pues diferente, ¿no? Con quizás sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces esto hace que yo me tenga que apoyar en un equipo fuerte, un equipo que tiene que ser mucho más buenos que yo en cada uno de sus campos y moverme rápido, porque porque el entorno cambia rápidamente y tengo que ser flexible y tengo que cambiar rápido y ser capaz de tomar decisiones rápido y ejecutarlas rápido, ¿no? Porque es el mundo en el que estamos viviendo. Yo creo que mi manera de liderar se adapta a lo que necesitamos hoy, a las circunstancias de hoy, y la manera de liderar de mi padre se adaptaba pues, a las circunstancias que él vivió, las circunstancias de un emprendedor, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo ha roto el techo de cristal? Bueno, yo creo que el techo de cristal lo rompemos un poco todos los días, ¿no? Por desgracia, las mujeres nos enfrentamos no solo al techo de cristal, pero en una buena parte a lo que se llama el sesgo inconsciente, que lo sufrimos tanto mujeres como hombres, ¿no? Y el sesgo inconsciente, pues un ejemplo puede ser cuando tu jefe piensas que, porque tú eres una mujer joven y tienes hijos pequeños, pues que es mejor no promoverte porque no vas a tener tiempo para cuidarlos, ¿no? O porque no te va a interesar. Y ellos toman esa decisión por ti, ¿no? O el sesgo inconsciente también, pues es como me ocurrió a mí en una ocasión, que me presento a un proyecto para una empresa, que el CEO conocía a mi marido y sabía el puesto que tenía,
Y entonces me dice, bueno, Carmen, este proyecto me parece estupendo, te queremos contratar, pero teniendo en cuenta lo que gana tu marido, me parece que pides demasiado. Y yo me quedé un poco sorprendida. ¿Y qué tiene que ver lo que gane mi marido con lo que pido yo? ¿No? Me dice, bueno, pues está claro que tu marido ya gana suficiente para atender a la familia. Sí, bueno, pero lo que gana mi marido es problema de él. Y lo que gano yo es problema mío. Es como si yo te digo, estoy pensando en contratar a tu hija, pero teniendo en cuenta lo que ganas tú, pues le voy a pagar 600 euros al mes, porque con lo que ganas tú ya le llega, ¿no? Pues sin embargo, hay gente que realmente piensa, ¿no? que si tu marido gana bien, pues tu carrera y lo que ganas tú pues no es tan importante, ¿no? Y ese es su problema. Tú tienes que dejarles claro que tú no piensas así y que definitivamente no vas a aceptar eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es romper el techo de cristal todos los días, ¿no? Ser conscientes de nuestros propios sesgos inconscientes y ser conscientes de los sesgos inconscientes de los demás y dejarles claros que tú no vas a pasar por eso y que ellos tienen su derecho de pensar como quieran, pero tú tienes tu derecho de pensar como a ti te da la gana y no tienes por qué aceptar que los demás definen qué es lo que vas a hacer o quién eres. Básicamente, hay que luchar por nuestros derechos todos los días. La siguiente pregunta es, si fueras hombre, ¿hubiera sido igual? Pues no, si hubieras sido hombre hubiera sido diferente, definitivamente. En unas circunstancias para mejor y en otras circunstancias para peor. Yo durante unos años pues puse la carrera de mi marido y la educación de mis hijos por delante de mi propia carrera. Sí que es verdad que bueno, nos hemos ido cambiando de país teniendo en cuenta las ofertas de trabajo que tenía mi marido y siempre era para mejorar en su carrera. Y yo pues conseguía trabajo donde iba, pero siempre poniendo por delante las necesidades que tenía mi marido para su carrera, ¿no? Y eso, bueno, pues fue duro para mí, porque en algunas veces pues sentía que podía hacer mucho más que conformarme con un trabajo que a lo mejor yo podía conseguir más que eso, pero era lo que conseguía en ese momento, ¿no? Teniendo en cuenta mis circunstancias de que al final iba a estar allí pues 2 o 3 años, ¿no? Y fue duro para mí. Al mismo tiempo, soy consciente de que si hubiera sido mi marido que dejara su trabajo, pues la gente también es machista para los maridos que soportan, que van detrás de sus mujeres, ¿no? La gente es mucho más tolerante cuando eres tú la que lo deja y entiende que tu marido es el principal, bueno, el que trae el pan a casa, ¿no? Pero en mi experiencia, viendo a otros hombres por el mundo, que eran ellos los que habían dejado el trabajo para seguir a su mujer, pues hay mucho, se juzga de una manera diferente. También hay machismo hacia esos hombres, por desgracia para ellos. Y tenemos que ser conscientes de que es tan válido que sea la mujer la que sacrifique por un momento, por un tiempo, su carrera para soportar a su marido, como al revés, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿has sentido discriminación o más dificultades para que te tomen en serio? ¿Algún micromachismo que recuerdes y que tuvieras que afrontar? Bueno, yo creo que todos hemos tenido que afrontar algún micromachismo en algún momento, ¿no? Yo en mi propia empresa, pues alguna vez he tenido que aclarar, mira, cuando te digo que esto es así, no es una sugerencia, es que esto es así. Y estoy segura que mi padre no hubiera tenido que reforzar eso por segunda vez, ¿no? A veces a las mujeres, pues sobre todo porque tenemos un estilo de liderazgo pues mucho más colaborativo y mucho más asertivo en vez de agresivo, pues a veces la gente no entiende, sobre todo si han estado acostumbrados a una manera de liderar diferente, ¿no? No entiende que cuando yo digo que es así, aunque no lo diga a gritos, es que es así. y tienes que, bueno, pues que reforzar, ¿no? Ese tipo de situaciones y aclarar no porque diga las cosas de una manera menos agresiva quiere decir que es opcional que se haga o que no se haga, básicamente, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué supone gestionar tu propio negocio? Pues es un privilegio, definitivamente, porque tener tu empresa y tener el privilegio de hacer lo que te gusta, ¿no? Pues es un privilegio realmente. Y yo estoy muy agradecida de esta oportunidad. Realmente
puedo decir que estoy viviendo mi sueño, ¿no? Y al mismo tiempo es una responsabilidad, porque al final llevar una empresa como esta, pues es el trabajo de mucha gente, es el medio de vida de mucha gente, y eso es una gran responsabilidad. Y además es el patrimonio de mi familia, y eso también es una gran responsabilidad, ¿no? Para mí pensar que esto pudiera ir mal y que sea yo la que destruya lo que ha llevado tanto tiempo y a tanta gente construir, pues es un peso que se lleva encima. Es un peso que definitivamente tampoco te puede parar, ni te puede asustar, ni te puede dejar de tomar decisiones, ni de tomar riesgos, ¿no? Es sencillamente ser consciente de que no se pueden tomar las decisiones a la ligera y de que no se te pueden tomar riesgos a la ligera, pero que, de nuevo, es el pan de mucha gente. La siguiente pregunta es, a esto le hay que sumar un factor clave, el rural. Es un hecho que, por desgracia, incrementa las dificultades para destacar y liderar en sectores. ¿Cómo se puede acabar con esto? Bueno, sí, por desgracia hoy la mujer en el rural pues no está teniendo las mismas oportunidades que los hombres. Y las consecuencias de esto son que pues las mujeres en el rural, sobre todo en edad fértil, pues están yendo, están abandonando el rural porque no encuentran un trabajo digno y porque a veces, aunque están trabajando en la propia explotación de la familia, pues tampoco se las pone como cotitulares, ¿no? Y se acaban yendo. Y esto es un peligro porque, claro, son mujeres en edad fértil que se van y que tienen los hijos en otros sitios, en la ciudad, y que va a ser difícil que vuelvan, ¿no? Entonces tenemos un rural que cada vez está más masculinizado y más envejecido. Entonces, como no le demos oportunidades a la mujer en el rural, como no ayudemos a que monten empresa, como no ayudemos a que consigan trabajos de mayor calidad, pues dentro de poco vamos a quedarnos sin rural, y esto es un riesgo para todos. Y también hay que animar a las mujeres que ya están en el rural a que sean partícipes de órganos de gobierno, tanto de cooperativas como de asociaciones, y que hagan que su voz se oiga, que no lo dejen en manos de hombres solamente, ¿no? Porque nosotras somos las que tenemos que luchar por nuestros derechos. Si no tenemos representación, si no tenemos voz, nadie va a luchar por nosotros. Tenemos que ser nosotras las principales promotoras del cambio. La siguiente pregunta es, ¿qué crees que hace falta para conseguir una igualdad real? Yo creo que sobre todo educación. Educar a nuestros hijos en la igualdad y después educarnos a nosotros mismos en estas diferencias de género, estas diferencias inconscientes de las que hablaba antes. Ser conscientes de ellas y no dejarnos engañar por nuestras propias maneras de juzgar a los demás, ni dejarnos influenciar por la manera de pensar de los demás. Que un hombre piense que yo debería de estar en casa cuidando de mis hijos es problema de él, no problema mío. Yo pienso que tengo todo el derecho de estar donde estoy, dirigiendo mi empresa. Y es lo que voy a hacer, por mucho, sin importarme un pimiento lo que piensen los demás. La siguiente pregunta es, tú eres referente para muchas mujeres, ¿qué consejo le darías a aquellas mujeres que te miran con admiración? Bueno, primero decirles que aquí no hay nada que admirar. Yo soy una mujer como muchas otras, madre, hija, esposa, amiga, que como muchas otras lo único que quiere es lo mejor para su familia y tener un impacto positivo en la sociedad en la que está. Y que si yo lo puedo hacer, también lo pueden hacer ellas. Yo no soy ni más lista, ni tengo nada especial. Lo único que tengo en especial es que creo en lo que hago, es que estoy dispuesta a pagar el precio para conseguir mis sueños, que es trabajar, básicamente, trabajar, creer en mí y tener claro por qué hago las cosas, ¿no? Que las hago porque creo en ellas y porque soy coherente con mis principios y con mis valores, ¿no? Y los demás
si también son coherentes con sus principios y sus valores y buscan lo mejor para su familia y para la sociedad en la que están, pues van a conseguir exactamente lo mismo que yo, hacer una diferencia, hacer una diferencia. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Solamente despedirnos y espero que tengáis una muy buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.